composiciones de funciones. ¿Ya? Porque la anterior clase estaba todo, entendieron todo, ¿no? Ya. Composición de funciones, porque en la anterior clase era solamente suma, resta, producto y cociente, ¿no? En realidad, suma, resta, multiplicación y división, digamos, en palabras más entendibles. ¿Sí? Ya. ¿Qué es una composición de función? Primeramente, esto va a ser algo nuevo para ustedes. Es como una operación entre dos funciones, similar a la suma, resta, multiplicación o producto y cociente, ¿no? Entonces, la composición de funciones es cuando una función se encuentra dentro de otra función, ¿ya? Ahorita vamos a ver esto, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo se representa la composición de funciones? Si nosotros antes decíamos, por ejemplo, eh, la función f más la función g, ¿eh? De x, lo hacíamos antes, x, ¿no? O también podríamos decir antes f de x, f de x más g de En G, sí. en G, ¿lo puede agrandar un poco más su pantalla? Por favor. Está muy pequeño. Ahora sí. Sí, sí, ok, gracias. Ya. Por ejemplo, en sumatoria, nosotros hacíamos f más g, la función f más la función g de x, o podríamos decir también la función f de x más la función de g de x, ¿no? Donde hacíamos la sumatoria de dos funciones. En este caso, dentro de la composición de funciones, nosotros ya utilizamos este símbolo de acá. A ver, ¿dónde está? Este, composición. A eso se refiere composición de funciones. ¿Ya? ¿Y esto qué quiere decir? Que la función g se encuentra dentro de la función f. ¿Ya? Ahorita vamos a ver un ratito. Vamos a ver. La otra simbología es la función f, g, de, g, de. Si se dan cuenta, esta función g de x se encuentra dentro de la función f de x. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere cuando es una composición de funciones. ¿Ya? No es lo mismo decir esto, g, f, o acá, g, ¿no?
No es lo mismo, esto y esto no es lo mismo, por si acaso. Está invertido, no es lo mismo. Ya, vamos a ver esto. No es lo mismo esta composición de funciones que esta otra, ¿no? Ahorita les voy a mostrar por qué. ¿Ya? Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, f de x. ¿Ya? Para nosotros f de x es igual 2x más 3. Este es un ejemplo sencillo. Vamos a poner, esa es nuestra función en x. Ahora nuestra función en g va a ser g de x es igual a, bien, vamos a poner x más 2. Tenemos estas dos funciones, la cual es f de x y la cual es g de x. F de x es 2x más 3 y g de x es x más 2. Entonces, ¿qué nos dice la composición de funciones? La composición de funciones nos dice de que esta función en x tiene que estar dentro de esta función en f de x. En esta función dentro de f de x. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo único que nosotros hacemos es ingresar esta función a esta otra. ¿Cómo la ingresamos? Reemplazamos esta función en todas las x que existan en f de x. Entonces, este va a ser ya, poner acá. Bueno, este, 2x, en vez de x pongo la g de x, ¿no? Que es x más 2. Pues en este caso nosotros ya tenemos lo que es la composición de estas dos funciones. G de x dentro de la función f de x. Entonces sería 2x, 2 por x más 2 más 3. ¿No? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver este ejercicio que es sencillo. ¿Qué va a ser? 2 por x, 2x, ¿no? 2x más 4 más 3. Entonces, esto va a ser 4 más 3 va a ser 10. Entonces, dentro de la composición de funciones, entonces acá tenemos el resultado, ¿no? El resultado de esta composición de estas dos funciones va a ser 2x más 7. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, Inges. ¿No? No. Ya. Entonces, como ya han visto, no es algo complicado. O sea, lo único que tienen que hacer es ingresar la función
g de x dentro de la función f de x, reemplazando la función g de x en todo lo que es x, ¿no? Ahora, si fuera al revés, si ustedes les decía que esto y esto no es lo mismo, ¿qué pasa si hago esto? Entonces va a ser, vamos a poner, ¿no? Vamos a poner, nos va a quedar x, ¿no? Por, no, perdón, va a ser 2x más 3 más, no, va, sí, está bien, 2x más 3 más 2, ¿no? Entonces estoy reemplazando, ahora aquí me dice que tiene que estar la función f dentro de la función g. Entonces estoy reemplazando x por 2x más 3, ¿no? 2x más 3 más 2. Entonces me va a quedar, sí, 2x más 3 más 2, ¿no? Entonces más. Ustedes se dan cuenta, no es el mismo resultado. Esto y eso no es lo mismo, ¿no? Es diferente. ¿Ya? Entonces eso tienen que tener mucho cuidado, piensen que es lo mismo y ustedes copien el mismo resultado o pongan el mismo resultado, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Este es uno, vamos a separar. Inge, Sí. eso lo quería preguntar. Los dos conforman un solo ejercicio, ¿no? No. No, mucho depende si es que yo les doy esto o les doy esto. Digamos, por ejemplo, hallarme la composición de funciones cuando f, la composición de f con la composición de f, de la función f y la función g. O puedo decirles al revés, composición de g con la función de f, digamos, ¿no? Entonces puedo darles yo, o puedo darles los dos, ¿entienden? O sea, les voy a decir, hallar la composición de funciones de la función f respecto a la función g, o puedo decirles la función g respecto a la función f. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, Sí. ya. A ver. A ver, otro ejercicio vamos a hacer. Ah, así, digamos. Hallar la función. Hallar la función f de x. Por ejemplo, así les voy a dar, digamos, ya la función f de g de x, ¿no? Entonces yo lo pongo, por ejemplo, le puedo poner, a ver, x al cuadrado,
Y la función g podría ser, por ejemplo, x, x2 x. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo único que tienen que hacer es reemplazar la función g en la función g de x, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a dividir entre 2, todo esto, 2, todo esto, cubo, todo esto elevado al cuadrado. Vamos a borrar aquí nomás. Dos, todo esto elevado al cuadrado. Entonces ahí nosotros tenemos el resultado, ¿no? Podemos poner x al cubo, subiendo el ejercicio va a ser ya diferente. X al cubo. Aquí va a ser de allá, 3, 3, 3, 4x al cuadrado. Esto 2, 4. Más 5, ¿no? Entonces ahí hemos podido hallar lo que es la función. La composición de la función. Ahora, ya tenemos eso. Ya hemos podido resolver. Hay otros ejercicios un poquito más complicados. Hay otros ejercicios menos complicados. La composición no es lo difícil. Lo complicado, obviamente, es resolver, ¿no? Aplicar lo que es la factorización, álgebra y todo eso, ¿no? Eso es un poco lo complicado. Pero lo que es reemplazar esta función en esta otra función no es difícil. Vamos a ver otro, ¿ya? Inge, ¿Sí? no tenía, solamente es f de x, no tenía que ir como el de arriba en la Sí, ejercicio anterior. exactamente, perdón. Vamos a cambiar FD. ¿Dónde está? No, igual. Sí. ¿No? Ahí. La composición de funciones. Ya está. Ahora vamos a ver, hacer otro. Inge, Sí, ahí donde dice más 3x al cuadrado, abajo no era 4. 2 por 2, sí. 4. Ya.
cuadrado, 2 por 2, 4, está bien. Ya. Ese sería, ¿hay alguna duda más? Todo está bien, creo, después. Ya, ahora sí. Agarramos y vamos a hacer este otro, ¿ya? X, P, logaritmo de X y G de X va a ser pues lo mismo. Lo mismo hacemos, ¿no? Tenemos f de x, que va a ser logaritmo de x, y g de x, que va a ser x, ¿no? Entonces, lo mismo hacemos acá, para no olvidarnos. Pues, acá. Entonces tenemos g dentro de la función x, ¿no? Tenemos estos dos, f de x es igual a el logaritmo de x, a ver, vamos a poner logaritmo de x, x, pero g de x es x, entonces si tengo que reemplazar x en la función 1x por g de x, que sería x, entonces me va a quedar directamente logaritmo de x. ¿Eh? ¿Me entienden, no? Porque esta x tengo que reemplazar en la x de la función de 1x, ¿no? Entonces me va a quedar igual, lo mismo, va a ser logaritmo de x. Ahora, si es que yo cambio esto por ejemplo, este de acá, no, este de acá, por ejemplo, si yo les pido allá la función esta y esta otra, entonces acá va a ser lo mismo. Va a ser, a ver, porque x, tengo que reemplazar logaritmo de x en la función g de x. X vale, g de x es x, por lo tanto, va a ser logaritmo de x. Entonces, esto es al revés. ¿Ah? ¿Ya? Y ya habíamos visto lo que son funciones inversas la anterior clase, ¿no? Habíamos visto funciones inversas la anterior clase. Entonces, acá también podemos nosotros aplicar funciones inversas, ¿ya? A ver, vamos a ver uno con función inversa. Lo van a hacer ustedes. A ver, ¿dónde está? A ver, vamos a hacer esto. Y la función. Y vamos a copiar esto de acá. Vamos a borrar esto. 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 ¿No? Entonces, lo hacemos aquí. Hacemos X. Y luego vamos a poner este, pero esto, es G de X y a la menos. Entonces les estoy pidiendo en este ejercicio de que hagan
la composición de la función f de x respecto a la función inversa de la función g de x, ¿no? Entonces, a ver, voy a poner acá, acá, este. Entonces, vamos a hacer un poco más sencillo. A ver, acá. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué me puede decir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que se debe hacer? ¿Mm? Por si acaso, para que no se confundan, esto es lo mismo que esto, ¿no? O sea, composición de función, solamente que estoy escribiendo de diferente manera, ¿no? Y esto es inversa de la función g de x. ¿Qué hacíamos para hallar la inversa? Primero, no podemos colocar, como estábamos haciendo, no podemos hacer la composición de funciones directo, porque nos está pidiendo que hagamos la inversa, ¿no? Que tiene que ser la inversa de esta función dentro de la función f de x. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos primero? Hola. ¿Alguien ahí? ¿Qué es lo que necesitamos hallar primero, muchachos? No se me están escuchando. Sería el inverso del logaritmo. La inversa, no, la inversa de la función g de x. ¿No ves? ¿Ya? La inversa de la función g de x. Función y. ¿Ya? Entonces sería, primero lo que vamos a hacer es hacer la inversa de esta función, que la vamos a hacer a un ladito, que sería y, ¿no? Y es igual a x más 2 sobre 2, ¿no? ¿Qué hacíamos luego? El segundo paso para hacer la inversa. A ver, X igual a y más 2. ya, muy bien. Intercambiamos lo que es x por y, ¿no ves? Y lo que es y por x. Entonces, en vez de y ponemos x y en vez de x ponemos y. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Simplificación. Despeje. Ya, muy bien. Hay que despejar ¿qué? La Y. La y, muy bien. Entonces, control V, control C. Entonces, este pasa al otro lado a, está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, ¿no ves? Entonces, nos quedaría 2x, y más 2, ¿no ves? Este está sumando, pasa al otro lado a restar, ¿no? Entonces, pues vamos a quedar menos 2, ¿no? Ordenamos esto, decimos que, no, decimos que y es igual a 2x menos 2x menos 2. Entonces, la función inversa va a ser al revés. Ya esto. La función g de x es inversa es igual a 2x menos 2, ¿no? Entonces, esta es la función inversa de g de x. Entonces, ahora, ¿qué hacemos?
que hacemos es, ya tenemos esta función que va a ser esto. Ojo. Este de acá, y tenemos la función inversa, ¿no? Entonces, estas dos son las que tenemos que unir, ¿no? Entonces ponemos este de acá para no equivocarnos. Inge, ¿Sí? Inge, entonces solo era hallar la función inversa de g de x y no de f, no de los dos. No, solamente de f de g de x, porque g de x es el único que está con inversa. Si estuviera con inversa f de x, tendría que ser de esta manera, ¿no? O sea, a ver, vamos a copiar para no arruinar esto. Vamos a copiar aquí. Si yo les dijera, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Yo les digo la función inversa de f de x y la función inversa de g de x. ¿Entienden? Ahí recién tendrían que hallar la función inversa de f de x. En este caso no es necesario. ¿Ya? Ya, ok. Sí. El menos 1 significa que es inversa, ¿no? El menos 1 es inversa. ¿Ya? Ah, ya. Menos 1 es inverso, ¿no? Es como, por ejemplo, vos pones, tienen que saber también, un medio. ¿Cuál es la inversa de un medio? ¿Cuál sería la inversa de un medio, por ejemplo? 2 dividido entre 1. No. La inversa de un medio, muchachos, es 2 a la menos 1. ¿Entienden? O, por ejemplo, 1 sobre x, ¿cuál sería la inversa? Esto es lo mismo que decir X a la menos 1. x a la menos 1, ¿no? Esa es la inversa. ¿Entienden? Si a ustedes les ponen, por ejemplo, en un ejercicio x a la menos 1, ustedes pueden reemplazar ese x menos 1 sobre x. ¿Ya? ¿Entendido? Ok, sí. Ya. Eso es importante que ustedes sepan. Ahora, bueno, aquí hemos hallado g, la inversa de g de x, ¿no? Entonces, la inversa de g de x aquí nos dice, tenemos que reemplazar. ¿No? Entonces, el resultado de eso va a ser reemplazar esto en esto. Entonces, va a ser 3, perdón, 3 por, reemplazamos, ¿no? En vez de x, vamos a poner al cuadrado primero. ¿No? Ahora sí. En vez de x, ponemos 2x menos 2, ¿no? Elevado al cuadrado. Más, ¿está bien? Entonces ya tenemos resuelto ese ejercicio. Lo que hacemos es factorizar, ¿no? Factorizar, va a ser 2, ¿cuánto es 2x menos 2 al cuadrado? Va a ser 2x por 2x, va a ser 4x al cuadrado, ¿no? Menos 2x por menos 2 va a ser 4x. Y 2x menos 2x por 2x va a ser menos 4x. Menos por menos más 2 por 2, 4, ¿no? Más. ¿Está bien? Entonces en este caso ya no sería, vamos a copiar esto acá. Este
menos 4 con menos 4x con menos 4x va a ser menos 8x. Cuadrado ya no hay. Este cuadrado ya no. ¿No? Entonces vamos a tener eso y vamos a multiplicar. 3 por 4, 12 cuadrado menos 3 por 8, 3 por 8, 24. 3 por 4, 12. 12, vamos a sumarle directamente el más 5, ¿no? Porque sería así, 12, ¿no? Entonces aquí, ¿qué podemos sumar? 12 y 5, entonces serían 17, ¿no? Entonces ahí ya tenemos la resolución de ese ejercicio. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? A ver, Sheila, ¿tienes alguna duda? Inge, ahí es al cuadrado ahí en la tercera, donde y dice más 4, no hay entre paréntesis, ahí elevado a la que es ahí. ¿Acá? Ajá. No, no es elevado, entonces yo lo he borrado. Ya lo vamos a hacer. Ya. Ya, eso me estaba poniendo en duda. No, por eso lo he borrado, porque si no tendría que borrar todo, pero ya voy a borrar todo. Ya. Era 4x, ¿no? Sí. A ver, al cuadrado. Cuadrado, 4 cuadrado. Pues era menos 8x, ¿no ve? Menos Sí, menos 8x más 4. más. Así tendría que ser, ¿no? Yo lo había borrado para no estar borrando otro y copiando de nada, pero ya. Así sería. ¿No ve? Inge, ¿por qué se borra el elevado al cuadrado? Este de acá, este también no sería al cuadrado. Porque estoy multiplicando, pues 2x menos 2 por 2x menos 2, entonces por eso que se va al cuadrado. ¿Ya? O sea, a ver. Ya. Ya me Es que entendiste, como ¿no? estaba el segundo elevado al Sí. cuadrado. Ajá, este no iba al cuadrado. ¿Ya? Vamos a borrarlo para que sería, a ver, 4 x al cuadrado. Era menos 4x más, ¿no? Sí, así es. ¿Ya? Ahora, vamos a ver otro ejercicio donde hacemos la composición ya de más funciones. Ya se puede hacer composición de más funciones. Entonces, a ver, vamos a hacer allá la función. Vamos a ver acá. Hallar la función, que vamos a poner fg, y otra más. Acá. FGH. Pues si pueden ver, ¿no? En este momento, aquí ya tenemos la composición de tres funciones. Tenemos la composición de tres funciones. ¿Ya? Una, la función f, dos, la función g, y tres, la función h. ¿No?
Entonces, como tenemos tres funciones, tenemos que colocar tres funciones acá. ¿Qué voy a hacer? A ver. Este. Y esto por otro que puede ser x más 2. Vamos a poner esto por su x. Este otro puede ser menos 2, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacemos con estas tres funciones? ¿No? ¿Qué hacemos primero con estas tres funciones? Tenemos que primeramente hacer estas dos funciones. Esta función con esta función nos dice que esta tiene que estar dentro de estas dos y bueno, primero, esta tiene que estar dentro de esta y luego esta dentro de estas otras dos. Entonces, primero vamos a hallar f composición de la función f respecto a la función g de x. Entonces, hacemos eso. Entonces, vamos a copiarlo. Sencillo. Decir, va a ser esto, raíz. En vez de x, tiene que ser coseno de x, ¿no? Más 2, ¿no? Entonces ya tengo esta función, ¿no? La composición de la función f respecto a la función g de x, ¿no? Ahora, tengo que poner esta función h dentro de la función f de dentro de esta otra función, dentro de esta otra composición de funciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Ahora sí ya esto voy a copiar esto. Vamos a borrar. Y vamos a decir ¿dónde está raíz? Aquí está raíz. No, raíz de coseno de e. Ya no sería x, sería x menos 2. X menos 2 más 2. Entonces, si se dan cuenta, ahí yo ya tengo la composición de funciones de estas tres funciones, ¿no? De la función f respecto a la función g y respecto a la función h, ¿no? Entonces, ese sería mi resultado. Ahora quiero que ustedes me hagan y luego me dicten esta función. Aquí vamos a poner abajo. Pero la h, aquí vamos a poner h, f. Ahora sí, bueno. A ver, en sus cuadernos resuelvan este ejercicio donde dice que la función, la composición de funciones de la función h respecto a la función f y la de función g. Vamos a borrar porque está mal. Entonces, ¿cuál sería la función general? A ver. H. La función h, ¿no? La función g, f y la función g. A ver. Les doy 2 minutos, unos 3 minutos para que hagan.
A ver, el primero que lo tenga me avisa. Lo voy a ir haciendo acá. A ver, yo ya terminé. William, ¿terminaste? Y a mí me salió, pero no sé si está bien. A ver, No salió raíz de coseno. de coseno por x, no, raíz de coseno de x por x. No. ¿Y eso qué digo? A ver, otro. Raíz de también coseno de tengo el x resultado. más 2 A ver, uno primero. ¿Quién va a hablar primero? Ya, Hernán Siles. raíz de x más 2 y al último menos 2. Ya no está en No. raíz en los dos. No. A ver, otro. Gabriel Valencia. Raíz de coseno, no, raíz coseno de x más 2 menos 2. Ya, Gabriel Valencia. Bien. Ya, a ¿Sí ver, eso es voy lo a... que dije? No, no dijiste eso, pero ya, a ver. Un ratito. Aquí está, este es el resultado. Raíz de coseno de x más 2 menos 2. ¿No? Ahora, ¿cómo hemos hecho Pero, eso? pero ahí el menos 2 ya no queda dentro de la raíz, ¿no? No, ya no. Eso es lo que le aclara. Ayer. Así. Tal vez no se nota así. Así. A ver. A ver. Primero lo que hemos hecho. ¿No? Les había pedido H, F, por ejemplo, ¿no? Entonces, H y F, va a ser x menos 2 es la función h, ¿no? Entonces tenemos que reemplazar la función f de x en la función h. Entonces, este raíz de x más 2 reemplazamos en x de la función h. Entonces va a ser raíz de x menos 2 menos 2, ¿no? Ahora, tenemos que reemplazar la función g de x en la función h respecto de f de x. Entonces, x reemplazamos por coseno de x y nos va a dar raíz de coseno de x más 2 menos 2, ¿no? Eso es. Y vamos a ponerlo aquí al aire otra vez, ¿no? ¿Tienen alguna duda? ¿Hechos? Ahí ya no se puede simplificar más, ahí nomás se queda, ¿no? Ahí nomás se queda. Ah, ya. ¿Alguien El más tiene 2 y duda? el menos 2 no se hace nada, ¿no? No puede porque este más 2 está dentro de la raíz. No puedes simplificar, digamos, ¿no? No puedes Ah. decir más 2 menos 2 y ya. Este más 2 está dentro de la raíz.
Ahora, por el hecho de que está dentro de la raíz, no se puede realizar ninguna operación con esta menos 2 que está fuera de la raíz. Ahora, si fuera, digamos, si tuvieras, incluso hay una sumatoria acá, entonces no puedes sacar fuera de la raíz. Si no hubiera una sumatoria, por ejemplo, si solo fuera 2 al cuadrado, podrías sacarlo y restar 2 menos 2, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Ya? Eso era. Sí. Ya. ¿Algo más? Nada. Inge, esos puntitos que hay en medio de la H Ajá. significa que hay que unirlo, ¿verdad? Composición se llama. O sea, Composición. en palabras fáciles hay que ingresar, o sea, unir esta función que estoy dentro de la otra función. Pero se llama, así como se llama suma, se llama composición de función. Ah, ya. ¿Ya? Este redondito, no es un puntito por si acaso, es un redondito. Ajá, el redondito. ¿Ya? Un Ya. redondito. Porque el puntito es multiplicación, ¿no ve? Ajá. El puntito ahí al medio es multiplicación. El redondito significa composición. Ah, ya. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta más antes de que sigamos? Y entonces el orden de las funciones no afecta, ¿no? Se lo puedes reemplazar a cualquiera. No. El orden está dado de acuerdo a la pregunta que yo les haga, Ah, ya. Eso. ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? En este caso, les estoy dando la función f como primero, la función g como segundo y la función h como tercero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que les voy a poner que esta función de acá, esta función de acá, esta función g de g tiene que estar dentro de esta otra función, ¿no ve? Entonces aquí vamos a tener otra función. Y esta otra función h tiene que estar dentro de estas otras dos funciones. ¿No ve? Entonces, esta g tiene que estar dentro de estas y esta h tiene que estar dentro de estas dos. Es por eso que acá, por ejemplo, hemos metido en f de x, hemos puesto el coseno de x. Esto de acá está dentro de esto, ¿no ve? Esto de acá, a ver, vamos a ver, de acá. Esta función de acá está dentro esta x, ¿no? Y luego ya cuando tenemos esta composición de funciones, esto de acá ya, está dentro de esta función. ¿No ve? Ahora no es lo mismo que yo les dé como acá, les he cambiado el orden. Ya no es FGH, sino es HFG. Entonces, esta está dentro de esta y esta está dentro de estas otras dos. ¿Me entienden? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Ajá. Ya. No es lo mismo, por si acaso, cuidado se confunden. Tienen que ver el orden en el cual está la pregunta. ¿Cuál está primero? El segundo va dentro del primero y el tercero va dentro del primero y el segundo. Ahora, ¿qué pasaría si yo les doy, por ejemplo, 5 funciones? ¿No? Entonces, ustedes van haciendo el primero con el segundo. Luego, el tercero con el primero y el segundo. Luego, el cuarto con el primero, segundo y tercero. El quinto con el primero, segundo, tercero, cuarto. ¿No? Si les doy, por ejemplo, 5 funciones, por ejemplo. ¿No? Entonces, ustedes primero van resolviendo paso por paso y van ingresando o van componiendo las funciones en las otras funciones. ¿Entienden?
¿Sí? Sí. Ya. Sí, sí. Ya, a ver. Ya, vamos a hacer uno más. ¿No siguen teniendo clases? ¿Ahorita? Ya es las 8:40. No, Inge. ¿Podemos hacer unos ¿Podemos hacer unos 2 ejercicios más? Sí, Sí, Inge. uno que tenga 4. Sí, Inge, está bien. Que tenga 4. Sí. Es lo mismo, miren, a ver, aquí le vamos a aumentar, ¿ya? Para no estar haciendo, porque vamos a perder el tiempo. ¿Sí? Y le vamos a aumentar, por ejemplo, a este de acá, le vamos a aumentar, aquí vamos a poner, uno G, A, B, F, G, H, I de X, ¿ya? Vamos a hacer uno de 4, I de X. Y de X. Y de X es igual a, qué sé yo, no sé, a ver, seno de X. Entonces, aquí ya habíamos ingresado, ¿no ve? Que yo les voy a pedir, les estoy pidiendo, por ejemplo, les voy a pedir de los 4 que va a ser aquí. Y 4. Entonces quiero esta función dentro de esta otra función, esta dentro de la otra y esto dentro de la otra. Entonces, hasta aquí, hasta acá, ya lo hemos hecho, ¿no ve? Hasta acá. Ya hemos hecho eso, y es hasta acá. ¿No ve? Entonces, ¿qué hago? Esta i tengo que reemplazar en toda esta función, o sea que tengo que reemplazar en este de acá. ¿No ve? Entonces, ¿qué hago? Copio esto, por ejemplo. Voy a ponerlo a este lado. Y aquí va a ser composición, ¿no? De X. Y este era coseno, no es cox. Coseno es este. Aquí, coseno de X. Aquí, X. Y aquí lo único que hacemos es reemplazar todas las X por seno de X. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Y ya está. Ahora, si hubiera uno más, reemplazamos en esta de acá. ¿Me entienden? Sí, sí, ya se entiende. ¿No ve? Entonces, si hubiera, digamos, a ver, H, I, J, J de X, digamos, ¿no? Si habría J de X, lo que vale J de X reemplazamos en esta X. Ya vamos a tener la composición de F, G, H, I y J. ¿No? Eso no es tan complicado. ¿No ve? Sí, sí, sí. Ya. Ahora, Inge, sí, en dígame. este caso, los ejercicios, el penúltimo siempre tiene que tener una X, ¿no? Si Último, no, ¿a dónde tendría que reemplazar? claro. No, y siempre va a haber una X, o sea, no va a haber, no va a haber una composición donde te falte una X, o sea, siempre va a haber una X. ¿Ya? Ahora, uno más, ¿ya? F de X. A ver. Las funciones y pasamos a ya. Pues. Funciones y operaciones. X. Ya. Igual, ¿no? Entonces en X vamos a poner, por ejemplo, pues, cuadrado, ¿no? Menos X. Quiero que me hallen, por ejemplo, a ver,
Ya. F. F. ¿No? F. ¿No? Ahí tiene. Esto es más fácil. También son operaciones de lo que son funciones. ¿Qué pasa cuando me dice que cuando calcular la función cuando x vale 3? Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer, vamos a hacerlo acá abajo. ¿Ya? ¿Ve? Cuando x vale 3, ¿qué hago? Emplazo todo lo que es x por 3. Entonces, esa función, cuando x vale 3, me va a dar ¿cuánto? 3 por 3, 9, 9 por 4, 36, ¿no ves? ¿Está bien? 3 por 3, 9, 9 por 4, 6. Aquí me va a dar 9, y más 5, ¿no? 36 menos 9 serían 27, más 5 serían 32, ¿no? Entonces vamos a tener 32. Bueno, entonces el resultado de nuestra función cuando x vale 3, ¿no? La función vale 32, tiene el valor de 32. Ahora sigamos haciendo. Vamos a poner cuando f de x vale x al cuadrado, ¿no? Entonces, x al cuadrado. Entonces, aquí vamos a poner entre paréntesis, ¿ya? Y aquí vamos a poner por al cuadrado, ¿no? ¿Cuál es el resultado de esta función cuando x vale al cuadrado? Ser x al cuadrado por x al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es x al cuadrado por x al cuadrado o x al cuadrado al X cuadrado? cuarto. 4, Bien. ¿no? X cuarto. X a la cuarta, ¿no? X a la cuarta. Y aquí me queda x al cuadrado, ahí tengo la solución de ese. ¿No? Ahora, ¿qué pasa cuando tengo f, cuando gf, la función f respecto a g más 2? Por ejemplo. Esto, ¿no?
ejercicio. Voy a cerrar el cuadro para que ustedes se vean. ¿Qué hacemos? Reemplazamos x por g más 2, ¿no? Entonces, g por g más 2. Siempre que, no sé si se han dado cuenta, siempre que hay una multiplicación y yo reemplazo, siempre pongo un paréntesis, ¿no? Para darme cuenta de que este 4, por ejemplo, está multiplicando a todo esto. No es lo mismo decir, por si acaso, que no se equivoque, no es lo mismo decir, sí, ¿no? Y decir, ya hay que reemplazar, es 4x al cuadrado, entonces decir 4g, ¿no ve? Más 2, digamos, más 2 al 2 al cuadrado, por ejemplo. Claro, parece igual, ¿no? Está sin paréntesis. ¿No ve? Parece lo mismo, pero no es lo mismo, porque en este caso, cuando no tiene paréntesis, este 4 solo está multiplicando a la g, y no así al 2. Y este al cuadrado no está elevando al cuadrado g más 2, sino está elevando al cuadrado solo el 2. ¿No? Entonces, siempre acostúmbrense. Yo sé que siempre hay equivocaciones, uno por hacerlo rápido y demás, uno se equivoca. Entonces, es mejor hacerlo un poquito más lento. No cometer el mismo error que yo cometo a veces, de que copio una fórmula, la traspaso y me olvido cambiar algunas cosas, ¿no? Entonces, es mejor hacerlo nuevamente, todo nuevamente y, bueno, copiar. O no copiar, ¿no? Porque yo a veces copio este resultado al otro y ahí lo comienzo a cambiar y me olvido cambiar algunas cositas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, podía yo haber aumentado ahí directamente. Preferible borrar y poner lo que es, ¿no? Tal cual, entre paréntesis, para no equivocarse. Entonces, ya saben, no es lo mismo esto que esto, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, este 4 multiplica g, multiplica 2, ¿no? Este al cuadrado es de g más 2. En este caso, este al cuadrado solamente es de 2 y este 4 solo está multiplicando esta g, ¿no? Entonces, no se olviden que no se tiene que hacer eso, ¿ya? Vamos a borrar eso. Entonces, ahí tenemos ya esto. Entonces, podemos factorizar todavía aquí. Entonces, podemos factorizarlo, vamos a factorizar. Vamos a decir 4 por... voy a borrar esto porque anteriormente no lo borré y por eso salió mal, ¿no? Entonces, g por g va a ser g al cuadrado más por más 2g, más 2g más 2g va a ser más 4g, ¿no? Más 4, ¿no? Menos 3g, 3, menos 3g menos 6, ¿no? Vamos a dejar esto, menos 3g, menos 3 por 2, 6. ¿No? Entonces ahora podemos hacer otra vuelta acá. Vamos a borrar. 4g al cuadrado, 4 al cuadrado, más por más 4 por 4, 16g, más por más 16, menos 3g, menos 6 más 5, vamos a sumarlo de una vez, va a ser menos 1. Entonces acá tengo, por ejemplo, lo puedo sumar, va a ser 4, 16, 16, este con este, ¿no? Va a ser más 13g, porque ya se me va, ¿no? Y más 16 menos 1 más 15. Listo. Entonces, por ejemplo, ahí ya tengo la solución de ese ejercicio. Puedo hacer también la función cuando x vale j.
de este de acá, acá, cuando vale J. Lo único que hago es reemplazar por la X por J. Ahí tengo la solución de ese ejercicio cuando F vale J. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? No, ninguna se entendió bien. ¿Ninguna? No, Sí, Inge. Ya, ¿entendió? ahora vamos a hacer una más cuando F vale, un ratito. Ya. En este caso, tenemos, aquí decíamos, por ejemplo, cuando X vale 3 en la función, ¿no? Entonces, acá ya tenemos, ¿qué creen que ustedes que debería hacer con esta función? Por ejemplo, tengo esta función. Entonces, primero, lo que tengo que hacer es reemplazar por 4, ¿no? Tengo una función y aquí tengo otra función. Pero esta función, X vale 4. Entonces, primero, reemplazo por 4, primero voy a hacer este de acá. Este. Olvídense de este de acá. Olvídense un ratito de este de acá, ¿ya? Vamos a borrarlo. Ya, pero ya. Borramos este de acá. Olvídense de ese. Entonces, primero vamos a hacer F cuando X vale 4. 4. ¿Cuál sería el valor cuando F vale 4? ¿Alguien me dice, por favor? ¿Cuánto? 4 por 4, 16. 16 por 4 serían 40. 6 por 4, 24. Serían 64, ¿no? 64. Menos 3 por 4, 12. Más 1. Igual. 64 menos 12 serían 52. 52 más 5, 57. ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien o no? Está bien, niña, está bien. ¿Está bien, no? Ya. Sí, sí. Entonces ya tenemos este F cuando de la función F respecto a 4, ya tenemos esa solución. Entonces tenemos esto. ¿Cuánto vale F en función de 4? Vale 57. Entonces, nuevamente agarramos y decimos, vale, ¿no? Vale 57. Entonces, ¿no? Aquí sí. Cuando vale 57, entonces va a ser 57. 57. ¿Cuál es el resultado?
me salió 12.830. ¿Alguien me puede confirmar? Porque no estoy en calculadora. Sí, Inge, a mí igual me salió 12.830. Ya, muy bien. Ahora aquí, entonces, vamos a colocar. F, porque me sale tan grande todo. ¿Cuánto era? 4, ¿no? Entonces, 12.830, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? Esa es la manera de poder resolver esta función. Esta función, ¿no? Primero resolvemos la de adentro, luego la de afuera, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? No, Inge. ¿Ninguna? Ya. Bueno, vamos a quedar ahí el día de hoy. Nos vemos el día lunes. No sé si es que han hablado para poder recuperar clases, han quedado en algo. ¿Dónde está el presidente del curso? ¿Quién era el presidente del curso, muchachos? Actual. Creo que no Sí, está. profe. Creo que no está Inge. Ah, ya. Bueno, insístanle, por favor, para que podamos recuperar clases, ¿ya? O si no, voy a tener que yo dar la fecha y la hora. ¿Ya? Ya, ok. Ya, muchachos. Ya, entonces nos vemos el día lunes. ¿Ya? Ya. Que Ok, tengan un Inge. bonito fin de semana. Les veo. Igualmente, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Que tenga